Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Olivia Alejandra Caballero Solórzano. Estoy cursando la especialidad de ortodoncia y yo les vengo a hablar sobre factores relacionados con los dientes y prótesis dentales. Esta es la publicación de un artículo por Wiley Journal Clinical Periodontology y los autores son Carlo Ercoli y Jack Catton. El objetivo de esta publicación es el resumen de la evidencia actual sobre el rol de las fabricaciones, presencias de prótesis dentales ya sean fijas o removibles y factores relacionados que tienen los dientes sobre el inicio, la progresión de la gingivitis y la periodontitis. Dentro de los hallazgos importantes fueron la colocación de restauraciones dentro de los márgenes del epitelio de unión y del tejido conectivo de unión supracrestal. Aquí se pueden asociar por medio de una inflamación gingival y muchas veces recesiones. La presencia de los terminados en prótesis fijas dentro del surco gingival o el uso de prótesis dentales parciales removibles no causa gingivitis si los pacientes cumplen con el control de placa realizado por ellos mismos. Sin embargo, las reacciones al material de la hipersensibilidad que muchos pacientes a veces tienen es por el material de las prótesis dentales y pues esto puede llegar a estar presente. Ya diversos procedimientos de adaptación para la fabricación de las restauraciones dentales, las prótesis fijas, tienen como potencial el causar alguna pérdida traumática del soporte periodontal. Ya la anatomía de los dientes, las anomalías de las raíces y las fracturas pueden actuar como factores que retienen la placa y gracias a esto aumentan la probabilidad de gingivitis y periodontitis. También la posición y las relaciones de los dientes dentro de los arcos, ya sea el maxilar o la mandíbula, nos pueden afectar bastante y van a estar asociados con la retención de la placa y de igual manera con la enfermedad gingival y una periodontitis. Otros factores que se relacionan son la presencia del diseño de la fabricación de prótesis removibles, la entrega y materiales que causan, como ya comentaba, una hipersensibilidad y dañan el soporte dental. Este artículo revisa el papel de los factores relacionados con las prótesis dentales y los dientes sobre el inicio y la progresión de la gingivitis y periodontitis. Los materiales y métodos tomados en cuenta para realizar esta revisión narrativa fueron por artículos por medio de PubMed con una fecha de 1947 a abril del 2017 con la estrategia en la tabla 1 que más adelante les voy a platicar de ella. Se aplicaron los siguientes filtros a los resultados de la búsqueda con palabras en específico, las cuales fueron ensayo clínico, revisión, guía, ensayo controlado aleatorio, metaanálisis, revisiones sistemáticas, humanos e inglés. Como primer paso fue la obtención de los artículos, los cuales fueron entrando en un software de gestión de referencias y aquí se iban a analizar los títulos y los resúmenes para su posible inclusión y así descartando los duplicados. Ya como tercer punto sería la separación para una revisión completa. Aquí se leía el texto completo de los artículos y se ponían en un PDF si estos eran los indicados para este tipo de revisiones. Ya en cuarto era la obtención del texto completo si no encontrábamos en el título o en el resumen que nos fuera de ayuda para las revisiones. Ya por quinto era la lectura del texto completo de las publicaciones seleccionadas en los criterios de inclusión. Ya eran una segunda revisión para ver si estos tenían la información necesaria. Y como sexto, es artículos potencialmente relacionados, eran entrarlos al software para que entraran dentro de la base de las referencias y así pudiéramos identificar si estaban relacionados con el área de interés y así se obtuvieron el texto completo para la revisión. Aquí podemos observar la tabla número 1, que es en donde nos enlistan los temas que vamos a ver de forma más específica más adelante dentro de esta exposición y la estrategia de búsqueda con los cuales se realizaron estos temas. Estos temas son y los resultados que vamos a ver son del ancho o espesor biológico, restauraciones y prótesis dentales fijas, materiales dentales, prótesis dentales removibles, anatomía y posición de los dientes y también vamos a hablar de los contactos abiertos. Del primer tema que vamos a hablar es del ancho o espesor biológico, que por sus siglas en inglés es BW. Este va a estar definido como las dimensiones desde apical a
acoronal, donde se ven acumuladas el epitelio de unión y el tejido conectivo de unión supracrestal, que estamos indicando aquí con esta flechita. Este estudio y otros mostraron que estas dimensiones pueden variar considerando mucho la asociación de otros factores como el tipo de diente, la superficie, el biotipo gingival de nuestro paciente, pérdida del apego gingival, presencia de restauraciones y alargamientos de las coronas. Entonces es imposible si podemos definir esta dimensión de forma específica, pero en este artículo podemos definir un promedio dentro de 0.5 a 1 milímetro. Ya en un estudio de cadáver, el tejido supracrestal varió sus dimensiones desde unos pocos milímetros y fueron registrados. Entonces, el promedio está dentro de este rango. Las dimensiones del ancho biológico solo pueden ser evaluados mediante la histología de forma real y pues otros métodos como el sondaje transgingival, las radiografías periapicales pueden ser utilizados, pero no son apropiados para medirlo de forma muy exacta. Dentro de las restauraciones y prótesis dentales fijas, vamos a hablar específicamente sobre las restauraciones de clase 2 y prótesis dentales en torno a las amalgamas. Entonces aquí vamos a ver una inflamación gingival que va a estar pues significativamente agregada dentro de varios parámetros. El primero es en los márgenes subgingivales, en el cual vamos a observar un aumento de placa y gracias a esto un aumento de la inflamación gingival. Ya en los márgenes supragingivales vamos a observar una disminución de esta placa y una disminución de igual manera de la inflamación. Desafortunadamente hay una gran prevalencia de amalgamas desajustadas dentro de nuestros pacientes, en donde vamos a encontrar bolsas periodontales y sangrado al sondaje. Entonces, algunas restauraciones directas van a invadir al tejido conectivo de unión supracrestal y va a ser mayor de 0.2 milímetros y van a estar asociados ya de aquí a una pérdida ósea. Para las restauraciones indirectas, aquí vamos a tener un diámetro de invasión de 0.5 a 1 milímetro, donde van a estar asociadas a un aumento de la inflamación gingival y más a nivel de nuestro hueso crestal apical, mientras que las de menos de 0.2 milímetros no se va a presentar esta disminución. Entonces, aquí vamos a tener una clara asociación entre la salud periodontal y cumplimiento del paciente con el control de placa y el mantenimiento periodontal después de la terapia prostodóntica y después de un tratamiento dental fijo. Entonces, en un ensayo clínico prospectivo que se evaluó, en donde los pacientes se les motivó sobre las medidas adecuadas del control de placa, los niveles de placa, la inflamación gingival, no fueron muy significativamente diferentes entre los dientes que recibieron coronas a los que fueron como de control. Entonces, de una forma similar, pacientes que sufrieron enfermedad periodontal y fueron atendidos por 1 a 6 meses, no hay como que diferencias en la placa entre los dientes con corona y sin ellas. Entonces, independientemente de la posición de los márgenes de la corona, fue un hallazgo bien informado por otros estudios que pues no hay una clara asociación entre ellos. Entonces, de forma más concreta, hay que tener un mantenimiento periodontal después de la terapia prostodóntica para que así nuestro paciente tenga una retención de placa disminuida. Ya dentro de las carillas de porcelana no se asociaron cambios de niveles de placa e inflamación gingival hasta 7 años después. Dentro de los procedimientos y o materiales como la preparación de la corona, que esto nos da un desplazamiento gingival durante pues, la impresión de las prótesis provisionales o cementantes, sí se encontraron un aumento de adherencia a esta placa. Y dentro de las coronas provisionales, independientemente del material que estemos utilizando, ya sea pues un material resinoso, algún tipo de acrílico, sí también se observó un aumento de la placa y de retención a la superficie de esta. Entonces, gracias a este tipo de prótesis que están relativamente fijas o
o son temporales o vemos este tipo de aumento. Ya la anatomía final de los dientes y el periodonto antes de recibir coronas, pues hay que evaluarse para minimizar la probabilidad de recesión gingival, porque si hay algún tipo de gingivitis que este puede pasar a una enfermedad periodontal, vamos a tener ligado con un biotipo de encía fino, va a influir negativamente en el nivel periodontal y en el hueso después de que se entregue la corona o se cemente. Entonces, aquí hay estudios que señalan las críticas importantes de incluir una evaluación periodontal completa antes de las manipulaciones prostodónticas y se estudió la respuesta del periodonto y las restauraciones indirectas. Dentro de los materiales dentales, vamos a observar que sus características superficiales a la ubicación en relación con la encía se han asociado con respuestas periodontales. Entonces, sin embargo, esta respuesta podría estar afectada no por el tipo de material, sino por las características de la superficie que presenta. Entonces, hay energía libre de la superficie, la rugosidad, entre otros aspectos. Se ha sugerido aquí un umbral de rugosidad mínima, que serían menor de 0.2 micrómetros, y pues esto va a tener diferentes aleaciones que se van a utilizar para fabricar diferentes tipos de restauraciones. Pueden ser como onlays o otros tipos de prótesis. Se van a mostrar niveles similares de placa e inflamación gingival, ya dependiendo mucho de esta rugosidad. Entonces vamos a tener un aumento de la retención de la placa esperada por encima de este umbral, pero sin reducción para valores de la rugosidad mínima más bajos. Ya dentro de esta medición, pues podemos tener en claro que ya si tenemos más rugosidad va a haber más retención. Sin embargo, si hay una rugosidad mínima, no va a afectar mucho que esta retención disminuya. Ya dentro de los iones metálicos y las partículas metálicas, también pueden liberarse aleaciones que se pueden encontrar dentro de la placa o en el periodonto o en varios órganos dentales y tejidos. Varios de estos iones, como lo son el níquel, el paladio, cobre y titanio, han demostrado a través de estudios in vitro que afectan potencialmente el recuento celular, la viabilidad y la función, como también la liberación de mediadores inflamatorios. Ya la incidencia sobre la gingivitis y la periodontitis es poco clara, donde los iones metálicos, partículas especialmente de níquel y paladio, también se han asociado con reacciones de hipersensibilidad que clínicamente pueden aparecer como gingivitis en el área localizado del contacto y a menudo con apariencia de tipo liquenoide. Entonces, pacientes han mostrado este tipo de reacciones y pues sugiere mejor tener un reemplazo de estas prótesis con prótesis a base de circonio, y esta fue la solución de las reacciones alérgicas. Ahorita en la actualidad se han aplicado prótesis dentales removibles, ya sea parciales o bilaterales o unilaterales, que van a estar asociadas con una mayor prevalencia de caries, gingivitis, periodontitis. Hay estudios en donde no han demostrado como cambios en la enfermedad periodontal, pero aumentan niveles de placa e inflamación gingival. Otros autores informan que cuando el paciente estaba adecuadamente instruido sobre el control de la placa, realizado por él mismo, y visitaba frecuentemente citas periódicas pues para limpieza, el mantenimiento, terapias básicas. Hubo una disminución en los niveles de placa e inflamación. Hay otros estudios en donde no mostraron diferencias en la enfermedad periodontal, ni recesiones gingivales, ni recuento microbiano y especies entre dientes que apoyaban las prótesis dentales removibles y dientes que no tenían estos. Entonces, esto nos da a entender que tiene mucha inclinación con respecto al conocimiento del paciente, con respecto al mantenimiento y la higiene oral de su boca. Ya los estudios de las prótesis dentales removibles de extensión distal
tienen un buen pronóstico, como ya comentaba, si los pacientes cumplen con las siguientes condiciones de higiene bucal. La enfermedad periodontal, si ya está presente, se va a tratar con un control de placa preprotésica. Esto va a ser antes de la rehabilitación. Como segundo punto, ya la salud periodontal y la higiene bucal se van a conseguir mediante muchas medidas de control de placa y citas periódicas para el mantenimiento y lo que el periodoncista mantenga dentro del plan de tratamiento del paciente de forma individual. Se va a reforzar la motivación del paciente para mejorar este cumplimiento de control de placa y del control periodontal. Por lo tanto, podemos concluir que si las prótesis están correctamente diseñadas y reguladas, se realizan los procedimientos de mantenimiento indicados y comprobados, las prótesis dentales removibles no van a causar una acumulación de placa, una pérdida periodontal y tampoco va a haber mayor movilidad dental si están bien informados. Hablando de la anatomía y posición de los dientes, vamos a hablar distintos aspectos de estos. Primero, sobre las proyecciones del esmalte hacia cervical, las perlas del esmalte, surcos de desarrollo, fracturas de dientes y raíces, reabsorción de raíces, posición del diente y la proximidad de las raíces. Vamos a hablar sobre las proyecciones del esmalte hacia cervical y más adelante sobre las perlas del esmalte. Se han asociado factores anatómicos del diente, lo que es las proyecciones del esmalte hacia cervical y las perlas del esmalte, como invasión de la forca de nuestros molares. Aquí van a aumentar clínicamente la enfermedad periodontal y la pérdida de la conexión gingival. La prevalencia de las proyecciones del esmalte hacia cervical para todos los dientes en un estudio de dientes extraídos van a variar dependiendo de cada autor. En la mandíbula va a ser del 25 al 35.5% y en el maxilar del 8 al 17%. Ya la extensión de esta bifurcación se puede clasificar en tres clases. La primera es el grado 1, en donde va a haber un cambio distinto en la actitud de la unión cemento-esmalte con el esmalte que se va a proyectar hacia la furca. Aquí va a ser muy leve esta discontinuidad de estos tejidos. Ya el grado 2 va a ser acercándose a la furcación, pero aquí realmente no va a haber ningún tipo de contacto. Y el grado 3 es donde se va a extender hacia la bifurcación propiamente dicha. Aquí sí va a haber contacto íntimo entre ellas. Ya hablando sobre las perlas del esmalte, son generalmente de forma esférica o esferoidal y estas ocurren aproximadamente del 1% al 5.7%. Aquí de todos los dientes molares, hablando propiamente, van a variar en una dimensión de 0.3 a 2 milímetros y van a ocurrir con mayor frecuencia en dientes aislados. Aquí van a estar localizados en la zona de furca de los molares, como podemos observar dentro de la imagen de forma clínica y en la segunda imagen de forma radiográfica. Las perlas del esmalte pueden actuar como un factor de placa cuando la periodontitis progresa hasta el punto donde se pasa a formar parte del ecosistema microbiano subgingival de nuestra boca, ya que si tenemos una enfermedad periodontal y el hueso o el tejido de soporte disminuye, ya puede haber contacto de esta perla del esmalte con respecto a la cavidad oral y aquí puede haber un acúmulo de microorganismos, con lo cual nos puede iniciar una lesión periodontal. Sobre los surcos de desarrollo, el más frecuente va a estar presente en la cara palatina de nuestro incisivo lateral superior. Este va a tener una prevalencia del 1% al 8.5% a nivel sujeto del 2.2% al nivel del diente. Entonces, el mecanismo sugerido de los surcos para iniciar la enfermedad periodontal va a estar relacionada con la retención de placa que va a causar una gingivitis y periodontitis localizadas. Van a tener ranuras que también van a estar presentes posiblemente en otros dientes y principalmente en interproximal. Con pocos de estos surcos que se van a extender hasta
ápice del diente a veces no son muy notorios, pero estos nos crean una gran retención. Va a haber 43% de las ranuras que no se van a extender más de 5 milímetros, como en esta primera imagen, o el 10% que no son muy comunes, van a estar presentes de 10 milímetros o más, que estos van a estar casi hasta el ápice de nuestra pieza. Ya las fracturas de dientes y raíces van a estar clasificadas según la trayectoria de la fractura, que puede ser de forma vertical, transversa u oblicua. Según su extensión va a ser completa o incompleta. Según su ubicación va a estar en la región apical, radicular o cervical, y en el modo de curación o puede estar en reparación. Ya si las fracturas dentales ocurren de forma coronal al margen gingival, no se van a extender a partes del diente rodeado por tejido periodontal, entonces aquí no se va a iniciar ni gingivitis o periodontitis, a menos que las características de la superficie de la fractura nos hayan causado una retención de placa. Ya las fracturas que tienen características que predisponen una mayor retención de placa, que son las del tercio cervical, van a tener una posibilidad más grande de ser colonizados por placa subgingival, y aquí pueden tener factores de retención y pues causar gingivitis y periodontitis. Ya dentro de las regiones de la raíz media y apical se mostraron estudios de 10 años que van a tener un pronóstico favorable, que sería del 78% al 89% de supervivencia dental, respectivamente. Ya las fracturas ubicadas dentro del tercio de la raíz tienen un pronóstico significativamente peor para la retención de dientes, que este sería un 33%. Hablando un poco sobre la reabsorción de raíces, estas se pueden clasificar en superficial e inflamatoria, interna o externa, y cervical o apical. Cuando la reabsorción de las raíces se encuentran dentro del tercio cervical de la raíz, puede comunicarse con ya muchos microorganismos de forma subgingival, pues que nos puede afectar. Ya la retención de la placa en esos sitios van a causar gingivitis y periodontitis. Sobre la posición del diente, podemos hablar un poco de la mordida cruzada, alguna rotación de un diente, malposición dentaria ya sea del maxilar, que aquí es muy frecuentemente en la parte posterior, y en el sector anterior de la mandíbula. Estos se asocian con una mayor retención de placa que nos crea gingivitis y nos causa una mayor enfermedad periodontal y una pérdida ósea clínica. En otros estudios no se encontraron una asociación con la relación de la placa y la gingivitis, pero a veces están sujetos a presentar traumas relacionados con el cepillado de los dientes o la malposición dentaria dentro del perfil alveolar. Entonces aquí puede haber un mayor riesgo de recesión gingival. Específicamente la forma del diente y su aproximación con otro se ha demostrado que afecta la altura de la papila interproximal. Ya la posición del diente, un biotipo periodontal y su interacción pueden ser factores que influyen también en la probabilidad de alguna deformidad mucogingival. Se ha demostrado que en un periodonto delgado o en un biotipo fino, la placa ósea vestibular es más delgada, entonces aquí va a estar más estrecho el ancho gingival y va a haber más distancia apicocoronal entre la cresta alveolar. Entonces esto va a influir mucho dentro de los factores de retención de placa, aparte de la pérdida ósea o algún tipo de enfermedad periodontal. Como hablamos un poquito ya de la proximidad de la raíz, estos van a estar separados o clasificados primero por el maxilar, que es en donde se afecta un poco más entre el primer y segundo molar y entre el central y el lateral de los incisivos. Ya en la mandíbula van a estar entre los incisivos centrales y laterales. Ya la proximidad de la raíz va a estar definida y medida de diferentes formas en la literatura, pero los resultados no son muy consistentes, y un estudio clínico de 10 años en el cual se concluyó una distancia interproximal de la raíz
del incisivo central y lateral mandibulares sería mayor de 0.8 milímetros, no se asoció con una posición más apical del hueso interproximal. Ya de igual forma se asoció que un rango mayor de ese 0.8 milímetros influyen mucho con los factores de la edad, el tabaquismo, placa, cálculo y con pérdida de hueso crestal interproximal. Otras mediciones se arrojaron con respecto a una disminución de 0.6 milímetros, tenían un 28% a un 56% más de probabilidades de perder hueso durante 10 años. Desde un punto de vista periodontal, los contactos abiertos con su presencia son un factor directamente asociado con un aumento de gingivitis y periodontitis. Estadísticamente hay una mayor incidencia de impactación de alimentos en estos sitios, en estos contactos, y se asociaron con un aumento de enfermedad periodontal en estas áreas. Entonces, como conclusión, la presencia de los contactos dentales proximales adecuados se consideran importantes para evitar este tipo de impactación de alimentos entre los dientes y así no tener un factor de riesgo para la enfermedad periodontal. Dentro de las conclusiones de esta revisión de artículos bibliográficos, nos dan a conocer que los factores anatómicos dentales, anomalías radiculares, fracturas dentales y relaciones en la arcada dentaria pueden aumentar la retención de placa. Los márgenes de restauración localizados dentro del surco gingival no causan gingivitis si los pacientes cumplen con el control de placa realizado por ellos mismos y con mantenimiento. Ya las restauraciones con apoyo y o retención de dientes y su diseño, fabricación y entrega de materiales a menudo se han asociado con la retención de placa y la pérdida de unión de la inserción supracrestal. Las reacciones de hipersensibilidad van a estar presentes a los materiales dentales y el paciente muestra reacciones alérgicas a estos que fácilmente se pueden evitar con materiales como la zirconia. Dentro de los márgenes de restauraciones colocados dentro del epitelio de unión y el tejido de unión supracrestal se pueden asociar con inflamación y potencialmente recesión gingival. Sin embargo, la evidencia en varias de estas áreas, especialmente relacionadas con la mecánica biológica por las cuales se afectan otros factores del periodonto, no es muy concluyente. Esto destaca la necesidad de hacer estudios tal vez con animales y van a ser adicionales con un control bien adecuado, así como ensayos longitudinales prospectivos en humanos. Podemos concluir que la evaluación periodontal adecuada y el tratamiento, junto con las instrucciones y la motivación en el control de placa autorrealizada por el paciente y el cumplimiento de los protocolos de mantenimiento parecen ser los factores de más importancia para limitar o evitar posibles efectos negativos sobre el periodonto. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.